words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open... Moi boas. Hola. Presentadevos vos, antes de nada. Soy Mateo y él es Lois. Muy bien. Y estamos presentando un trabajo de la Vía Láctea. Muy bien. Los brazos de la Vía Láctea son la espuela de Orión, el brazo de Sagitario, el brazo de Centauro, el brazo del Cisne y el brazo de Perseo. Nuestra estrella está en el brazo de Orión. Onde está o noso sol? Moi ben. En la Vía Láctea hay 100.000 millones de estrellas. Como o noso sol, non? Y para llegar de un lado a otro de la Vía Láctea tardaríamos a la velocidad de la luz 100.000 millones de años. 100.000 millóns de anos, meu Deus. De ir un lado a outro a velocidade máxima, que é a velocidade da luz, por dentro. La Vía Láctea tiene 13,51 miles de millones de años. Ai, Dios. Os 13.000 millóns de anos. O sea, prácticamente pouco despois da orixe do universo, verdad? Bueno, pouco entre comillas, claro. Moi ben. Muchas partes del cielo llevan nombres de dioses griegos. El de nuestra galaxia viene de la diosa Hera, que derrama un gran chorro de leche de sus pechos. Por eso se llama Vía Láctea, que significa camino de leche. Sí. A Vía Láctea tamén se lle chama o Camiño de Santiago, a Vía Láctea, fíxate. ¿Cuántos planetas hay en la Vía Láctea? La Vía Láctea es la galaxia en la que se encuentra el Sistema Solar y como consecuencia la galaxia en la que se encuentra la Tierra y nosotros mismos, nuestra galaxia. Se encuentra dentro de un sistema de galaxia conocido como grupo local, junto con otra galaxia llamada Andrómeda. Es la más grande de este grupo. El diámetro de la Vía Láctea es de 100.000 años luz. Es decir, es inmensamente grande. Es por eso que si queremos saber cuántos planetas hay en la Vía Láctea, es imposible contarlos uno a uno. Imposible, verdad? Claro. Se hai 100.000 millóns de estrelas, meu Deus, non? Cantos planetas haberá? ¿Qué es la Vía Láctea? A lo largo y ancho de todo el universo se encuentran esparcidas las diferentes galaxias. Entre todas estas se encuentra la galaxia en donde está situada nuestro sistema solar, la conocida como Vía Láctea. ¿Pero qué son las galaxias? ¿Cómo se formó la Vía Láctea? ¿Por qué se llama así esa galaxia? Esas son preguntas que nos hemos hecho todos alguna vez. Pero son los más pequeños quienes al comenzar a descubrir el universo tienen grandes dudas como estas, a las que por suerte tenemos respuesta. ¿Qué son las galaxias? Le llamamos galaxia a cada una de las agrupaciones de estrellas, polvo estelar, planetas, partículas, nebulosas y gases que se distribuyen por todo el espacio exterior y que se mantienen unidos entre sí por las fuerzas gravitacionales. Un aplauso. Moi ben. Moi ben. Algunha pregunta que querades facer aos compañeiros? Sí. Enzo? ¿De qué está hecho la espiral de la Láctea? O sea, lo de eso, parece pastel. Esto es fondo mundial y esto es Marca pirata. Moi ben. Irene? Es el grupo de estrellas Do centro da Vía Láctea. Moi ben. Algunha máis? Teño eu unha máis. Como fixéchedes o traballo? Onde o fixéchedes? en casa. Moi ben. E como se vos ocurriu? Xa tiñades pensado recrear a Vía Láctea así? Moi ben. E a información? Onde atopáchedes?
El Siri. Iso que é? Que? El asistente de iPhone. Ai, sí. Moi ben. Perfecto. Pois moitas gracias. A ver, Mateo, rápido, unha pregunta. Una pregunta, ¿por qué tiene tantos brazos? Porque son sus brazos reales. Miguel? Miguel? ¿Dónde está nuestro planeta? En el sistema solar. Hombre. Gerai? Alrededor de esos purpurinas. Un momentiño. Gerai? Alrededor de esos purpurinas. Sí. Moi ben. Lola, a última? ¿Por qué se le llaman brazos? Porque o parecen, Son ¿no? los brazos. Claro, porque teñen esa forma, ¿no? Creo que puede coger un montón de batidos y adeptos. Bueno. Moi ben, outro aplauso. Moi ben.